Me imagino que sí. Perfecto, excelente. Ahora, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tener una oración una vez más y después vamos a entrar al tema. Oremos, querido Señor, le damos muchísimas gracias por esta oportunidad y le pedimos por favor que usted nos ayude en esta importante conversación, en este importante tema que vamos a tener con respecto a reavivamiento y reforma, la cual, Señor, como bien dijo su sierva, es nuestra mayor necesidad. Por favor, ayúdenos a identificar estos pasos de una manera correcta para que podamos aplicarla en nuestra vida y al mismo tiempo ser, Señor, luces para otras personas que necesitan saber y pues por supuesto, Señor, luces en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, el estudio de esta tarde para nosotros, me imagino que tarde para ustedes, casi noche para nosotros, va a estar basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 y un poquito del capítulo 23. ¿Ok? Así que ustedes pueden abrir sus Biblias, ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a estar leyendo desde ese capítulo y vamos a estar también leyendo en el capítulo 23. Hoy vamos a hablar, como ustedes pueden ver en la pantalla, hablando, como ustedes pueden ver en la pantalla, acerca del reavivamiento y la reforma, la cual es nuestra mayor necesidad. Y nada más quisiera recordarles a todos los que están ahí conectados, recuerden ponerle mute a su micrófono para que de esta manera todos los demás podamos estar concentrados. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Entonces, reavivamiento y reforma, nuestra mayor necesidad. Yo tengo la pantalla de este lado, así que voy a estar viendo de este lado. Ustedes la tienen enfrente. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a estudiar un poquitito de lo que pasó, en lo que creo yo, y en lo que la Biblia es clara, en una de las eras más oscuras y de mayor apostasía en toda la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel pidió reyes, ¿verdad? Y estos reyes desafortunadamente se corrompieron, muchos de ellos, en realidad la mayoría de ellos. Llegó hasta un punto que fue tanta la corrupción que uno de los hijos de Salomón, por la mala administración y por no escuchar los consejos de los ancianos con sabiduría y experiencia, tomó decisiones que hicieron que el reino se dividiera entre el reino del sur y el reino del norte. Y bueno, estuvo ahora separado el pueblo de Israel entre el reino del sur y el reino del norte, el rey de Israel y el rey de Jerusalén. Y esto creó mucho conflicto, mucha apostasía, ¿verdad? Pero uno de los reyes de Jerusalén, entre muchos de los que hubieron, ¿verdad? Se llamó Manasés. Ustedes pueden encontrar un poquitito acerca de él en Segunda de Reyes capítulo 21. Ahora, según la Biblia y según Segunda de Reyes capítulo 21, Manasés reinó 50 años, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que él hizo cosas terribles en Jerusalén, en medio del pueblo de Dios. Recuerden, él era el rey, era el representante, era la persona más importante, era la persona más importante del reino, ¿verdad? Podríamos decir hoy tal vez como que el presidente de la conferencia general, Ted Wilson, si lo quisiéramos comparar con el pueblo de Dios hoy. Pero la Biblia nos dice que él introdujo encantadores, que él introdujo agoreros. Estoy leyendo en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, versículo 5. Él introdujo, versículo 6, a adivinos, ¿verdad? Y hizo todas estas cosas para provocar a Jehová. También versículo 7 dice que puso imágenes de acera, ¿ok? Se deshizo de los dichos de David y de Salomón, ¿verdad? Puso a sus hijos a fuego, es decir, implementó el sacrificio de los bebés. Mis hermanos, yo no puedo ni lograr pensar en eso. Yo ahorita tengo una bebecita, como ustedes saben, y solo verla me da mucho placer, me da mucho amor, me da mucho... solo verla, tengo una explosión de sentimientos. No me imagino sacrificar a los bebés. Claro, en ese momento ellos entendían que había que hacerlo. Bueno, pero este rey implementó todas estas cosas. No solo eso, derramó mucha sangre, versículo 16 dice, mucha sangre inocente en gran manera. Y no solo eso, también conocemos que Manasés mató a uno de los profetas bien importantes en la Biblia, ¿verdad? Uno de los que conocemos como profetas mayores, y es mayor, no es porque fuera mayor de los demás, sino porque escribió mucho más que los demás, el cual fue Isaías. Manasés hizo cosas terribles. Ahora imagínense, hizo esto por 50 años, un poco más de una generación.
50 años de apostasía, de oscuridad en el pueblo de Israel. No solo eso, pero después de él reinó Amón, su hijo, y bueno, todo lo que pasó, al final podemos decir que este reinado de apostasía, de oscuridad, fue 57 años. Y la cosa era terrible. Si nosotros seguimos viendo, cuando Josías empezó a reinar, que es de él que vamos a hablar hoy, nos encontramos ahora en el segundo, nada más estamos viendo el contexto, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Israel, antes de entrar al tema. Pero cuando Josías empezó a reinar, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, que habían prostitutas en el templo, ¿verdad? Donde los adoradores iban. Y yo quiero que tal vez eso se encuentra muy lejano allá, pero si lo traducimos a la realidad, imagínense yendo a la iglesia, imagínense Costa Rica saliendo de la cuarentena y yendo a la iglesia y hay un sistema de adoración completamente nuevo, ¿verdad? Imagínese usted llegándose y hay prostitutas de un lado y bueno, prostitutos, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Los masculinos del otro lado y los adoradores van, y en ese tiempo se creía que para tener una conexión con los dioses usted tenía que acostarse con ellas y tenía que acostarse con ellos. Mis hermanos, eso era lo que estaba pasando aquí en los tiempos de Israel. Aquí, mira, aquí dice capítulo 23, versículos 5, 6 y 7. Eso es lo que está describiendo. Todo este paganismo, toda esta apostasía, toda esta oscuridad espiritual era por la que estaba pasando no los cananeos, no los jebuseos, el pueblo de Israel, pasando por toda esta apostasía, oscuridad. No solo eso, aquí nos dice también, una vez más, Segunda de Reyes capítulo 23, que adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo, ¿verdad? Que él es idolatría pagana. Ya leímos también, pero aquí en el versículo 10 nos dice que la gente estaba acostumbrada a pasar a sus hijos a fuego para el dios Moloch, algo que implementó Manasés, ya lo vimos también. Tenían ídolos a Astoret, ¿verdad? Tenían sus sacrificios debajo de los árboles y en las montañas. También decía que había todo ídolo abominable de los sidonios. Habían ídolos abominables de Moab, de Chemos, de Milcom, de Amón. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Quemaban a dioses, ya hablamos de Acera. Había todo tipo de idolatría. Había todo tipo de inmoralidad, sin contar la maldad que había, ¿ok? 57 años de apostasía. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido miembro de Israel? Estamos tratando de usar palabras modernas. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera pertenecido a la iglesia de Israel? 57 años de apostasía. Si hubiera salido de la iglesia y hubiera creado un nuevo pueblo. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido un Moisés en ese tiempo? Eso es lo que harían muchos hoy. Ustedes saben, eso es importante rescatar porque ustedes saben que 57 años de apostasía con la peor inmoralidad y violencia, aún así Dios no los rechazó. Aún así Dios no se consiguió otro pueblo. Aún así los profetas seguían profetizando a costa de sus vidas. Isaías fue uno de ellos. Jeremías vino después. Hulda vino después. Los profetas seguían dando el mensaje, seguían llamando al arrepentimiento, seguían viniendo y mostrando, advirtiendo de las apostasías. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en ese tiempo? Era una cosa terrible, pero bueno, no vamos a terminar el sermón aquí porque si no hubiera todo sido terrible, ¿verdad? Pero Dios permitió en su misericordia que naciera un nuevo rey, ¿verdad? Amón fue asesinado y todo lo demás, pero bueno, en el versículo 1 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, recuerden que estamos ahí, encontramos a para mí, uno de los grandes héroes de la Biblia. Se habla mucho mejor de él de lo que se habló de David. Y de acuerdo al pasaje y al escrito histórico hebreo, Josías vendría siendo inclusive vendría haciendo cosas mucho más buenas que David. David es mucho más importante y tiene una preeminencia en la cultura hebrea y judía, eso es claro. Pero Josías fue un hombre usado por Dios de una manera tan poderosa. Y es uno de mis personajes favoritos, tanto así que cuando mi esposa estaba embarazada, al principio yo quería un varoncito, ¿verdad? Y ya teníamos el nombre seleccionado, ¿verdad? Iba a ser Josías. Pero al final nos llegó una mujer, ¿verdad? Entonces tuvimos que ponerle Adasa, el cual es el nombre hebreo para Esther. Pero Josías
fue llamado para un tiempo especial, un tiempo de reforma, un tiempo de reavivamiento. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar un poquitito de su historia y vamos a tratar de conseguir o obtener ejemplos prácticos que nos ayuden a nosotros hoy a reavivarnos, a reformarnos personalmente en nuestro corazón, en nuestra mente y pues por supuesto nuestra familia y extendiéndose un poco más allá hacia, si es posible, la sociedad, la iglesia y todo lo demás que haya. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Josías? Bueno, Josías, versículo 1 del capítulo 22, nos dice que comenzó a reinar con tan solo 8 años. Y bueno, hay muchos detalles extraordinarios aquí que no podemos cubrir, pero esto nos habla primeramente de la importancia de los niños, de la importancia de los jóvenes. Jóvenes, niños, ustedes son el futuro. Ustedes son el cambio de este mundo. Ustedes son el cambio y el futuro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos siendo entrenados para ser reyes en Israel? ¿Estamos siendo entrenados para ser profetas? ¿O estamos siendo entrenados por Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat y todo lo demás para simple y sencillamente ser uno más? ¿Qué estamos haciendo hoy? Padres, madres, ¿cómo están entrenando a sus hijos? ¿Cómo los están educando? ¿Los están educando para que sean Josías? ¿O los están educando para que sean Manasés? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Los estamos educando en el temor de Jehová, alistándolos para ser reyes, para ser profetas, para ser parte de los 144,000? ¿O los estamos educando para ser profesionales en videojuegos? ¿O para saberse todo de lo que publica Disney? ¿O para saber todo de, ¿cuál es este otro? Nickelodeon y Cartoon Network y todas estas cosas. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Profesionales en la evolución o profesionales en el creacionismo? ¿Profesionales en la ciudad o profesionales en la naturaleza? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos, padres? Es un llamado muy importante aquí, pero Josías era de 8 años cuando empezó o comenzó a reinar. Y es interesante que la Biblia menciona el nombre de su madre. Y esto es importante porque para que este niño fuera un niño consagrado a Jehová es porque su madre tuvo que haber sido un buen trabajo, aunque tengo que recalcar que la Biblia no menciona esto. Pero, un momentito, no lo estoy usando, perdón, linda. Ok, entonces, en el versículo 2 nos dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y en el versículo 3, ya entendiendo y conociendo un poquito de Josías, encontramos lo que podríamos definir como los pasos a una reforma y a un reavivamiento. En el versículo 3 la Biblia nos dice que a los 18 años y al final el Profetas y Reyes dice que esto fue cuando Josías tenía 26 años, ¿ok? Los 18 años de su reinado, pero Josías en este momento tenía 26 años cuando esto empieza. A los 18 años de su reinado, dice el versículo 3, el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulem, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilquías. Y la Biblia sigue diciendo y sigue narrando lo que pasó aquí, ¿verdad? Y para no leer toda la historia, vamos a brincar al versículo 5. Y nos dice, y que ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Miren qué interesante. Entonces Josías llamó a todos los oficiales del reino. Ahora él ya tiene 26 años, por supuesto, ya ha consagrado su reino, ya tiene un poquito de experiencia. Llamó a todos los oficiales del reino y dicen, mire, una de las cosas que vamos a hacer en mi reinado, vamos a reparar el templo, porque el templo, pues obviamente había sido ya descuidado completamente en toda esta idolatría que había. Vamos a reparar las grietas de la casa, vamos a arreglar la iglesia, vamos a reconstruir la iglesia. ¿Con qué fin? Para restaurar el sistema de sacrificios, para restaurar la adoración, para restaurar el servicio del santuario, que recuerden había sido construido por Salomón. Ahora, miren lo que dice, leyendo desde el versículo 9. Y viendo, el versículo 8, después de que los sacerdotes y los oficiales están reparando la casa, en el versículo 8 encontramos, entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley
en la casa de Jehová. Y la historia sigue diciendo que estos oficiales hallaron el libro de la ley, a que no adivinan cuál libro era ese, ¿ok? Pero resulta que hallaron el libro, y cuando hallaron el libro, vinieron entonces al rey Josías, dieron el reporte de la reparación que se estaba haciendo en la casa de Israel, y no solo eso, la Biblia nos dice, en el versículo 11, que, vamos a ver, en el versículo 10 nos dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y miren lo que pasó en el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. El versículo 11 ya nos dijo qué tipo de libro fue. ¿Qué tipo de libro fue el que ellos encontraron? El libro de la ley. Y este es el primer paso para toda reforma y reavivamiento. Nosotros tenemos que encontrar el libro de la ley. Nosotros tenemos que hacer de este libro el libro más importante. Así como Josías, tenemos que leer el libro. En este caso se lo leyeron a él, pero tenemos que escuchar las palabras de este libro, la ley. No existe reforma ni reavivamiento. No existe nada bueno que no venga de aquí. Porque lo que no viene de aquí, viene de cualquier otra fuente que no es Dios. No puede haber reforma ni reavivamiento. Y Josías, lo primero que pasó en la historia, o una de las cosas más importantes a la hora de empezar este reavivamiento y reforma, recuerden, después de tantos años de oscuridad, después de tantos años de apostasía, después de tantos años de maldad y de iniquidad terrible, mencionamos algunas de ellas, lo primero fue encontrar el libro de la ley. ¿Por qué? Porque durante todos estos años de oscuridad estuvo perdido, nadie leía la Biblia. O en ese tiempo era el Torá, ¿verdad? Nadie leía el Torá, nadie leía lo que había escrito Moisés, nadie conocía acerca de la palabra de Dios. La pregunta es, nosotros hoy tenemos la Biblia escrita, tenemos la Biblia en los teléfonos tenemos la Biblia en MP3, pero la pregunta es, ¿realmente está la Biblia en nuestro corazón? ¿Realmente hemos encontrado la Biblia en nuestro estilo de vida? ¿Realmente vivimos lo que leemos? ¿Realmente vivimos lo que creemos ser? ¿Realmente la Biblia forma parte de nuestras normas, de nuestros hábitos, de nuestro credo, de nuestra forma de hacer las cosas? Usted puede decir, yo leo la Biblia. La Biblia está en mi casa. Mucha gente dice, la Biblia yo la tengo abierta en Salmo 91 todos los días. ¿La lee? Oh, no, yo solo la tengo abierta. Hace poco vimos a Donald Trump haciéndose famoso con una foto de la Biblia, ¿verdad? Y yo decía en un sermón que prediqué hace unos días atrás, ¿de qué me sirve a mí tomarme una foto con la Biblia diciendo o dando la apariencia que soy espiritual cuando ni siquiera puedo citar un versículo, cuando no la leo? Mis hermanos, de nada nos sirve tener la Biblia si no la leemos, si no la estudiamos, si no la comprendemos, si no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice. En nuestra vida espiritual la Biblia está perdida. El libro de la ley está perdida y hoy, para empezar este avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, tenemos que encontrar la palabra de Dios así como la encontró Josías. Mire lo que dice la sierva del Señor refiriéndose a esto. En este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento. Y noten muy bien lo que dice la sierva del Señor. El descubrimiento y el estudio, mis hermanos. El descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. Sigue diciendo ella en Profetas y Reyes. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio, eran lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Mis hermanos, Josías, lo primero que pasó fue que encontró la palabra del Señor. Cuando nosotros encontramos la palabra del Señor en nuestra vida, cuando nosotros la descubrimos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros entonces ponemos en práctica esos estatutos registrados aquí por Moisés y por los profetas, nuestra vida va a cambiar completamente y va a haber una reforma y un reavivamiento mucho más grande de lo que pasó en las edades primitivas con los apóstoles. Pero necesitamos encontrar la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes conocen un poquito de mi historia, aunque no conocen todos los detalles, pero es una foto, ¿verdad? De unos cuantos años atrás. Muchos de ustedes saben que yo no estuve en la iglesia
y que, bueno, pasé por muchas cosas terribles. Yo pasé por, ¿qué? Unos tal vez 15 años de oscuridad, de apostasía, unos 15 años de rebeldía en el mundo. Y desafortunadamente alcancé a probar muchas cosas de las cuales me arrepiento hoy, de las cuales el Señor me ha sanado, me ha curado, me ha redimido. Pero jamás mi vida hubiera sido la misma si yo no hubiera encontrado la palabra del Señor. Y me acuerdo ese día cuando tenía alrededor de 21 años, si mal no me equivoco, eso fue hace 9 años atrás, a ver, sí, alrededor de 21 años, estaba trabajando, mi vida era terrible, muchas veces me quise suicidar, trataba de buscar aceptación en amigos que no eran amigos, que eran personas quizá siervos de Satanás con malas influencias, entre otras cosas. Practiqué cosas de las cuales me arrepiento y entre otras muchas otras cosas. En un tiempo de oscuridad, un día llegó una persona y me contó una historia de la Biblia. Y esa historia me pareció tan interesante. Ahora, yo era una persona que estaba acostumbrado a jugar muchos videojuegos, una persona que estaba acostumbrado a ver muchas películas, especialmente películas de terror. Eso altera, modifica y destruye la mente mucho, ¿verdad? Era una persona que hacía cosas que definitivamente Satanás ideó para destruir la mente y controlarla. Y pues este hombre llega y me cuenta, un muchacho llega y me cuenta una historia de la Biblia, pero la contó de una manera que me llamó tanto la atención. No le puse mucha importancia, aunque fue interesante. Y mientras que hablaba con esta persona, mientras que esta persona se mezclaba conmigo, recuerden el método de Cristo, ministerio de curación, mientras que esta persona se mezclaba conmigo, mientras que esta persona ganaba mi confianza, mientras que esta persona atendía mis necesidades, mientras esta persona me mostraba simpatía, me contaba las historias de la Biblia. Y un día me contó la historia de Elías. Y esta historia conmovió mi corazón. Y yo le dije, ¿dónde está? Y él me dijo, está aquí, puede ir a leerla. Yo le dije, bueno, me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando era un niño, mi mamá, la cual me educó muy bien en las cosas de Dios, una educación, lo que llamaríamos estricta hoy, pero una educación que fue bien útil. Me acordé que ella me había regalado una Biblia y fui y la busqué en una caja. Ahí estaba una Biblia chiquitita llena de polvo. Busqué la historia y ahí estaba la historia de Elías. La leí una vez y ustedes saben, era la Reina Valera 1960. No entendía nada de lo que decía. Pero saben, Dios y el Espíritu Santo estaban trabajando en mi corazón porque en este libro hay poder. Este libro trae vida. Este libro trae regeneración. Este libro puede hacer que Cristo entre usted y transforme su vida completamente. Y yo no he entendido absolutamente nada de lo que leía, porque ustedes saben palabras como abrogar, iniquidad, inicuo. ¿Qué es eso? Yo eso nunca lo hablé. Encontré un diccionario y empecé a buscar las palabras. Inicuo, ok, maldad. Abrogar, ok, eliminar. Y cuando leí la Biblia y logré entenderla, el Espíritu Santo tocó mi corazón y ese día hice una oración que cambió mi vida. Y aquí estoy hoy. No fue fácil, pero durante el transcurso Dios me guió y mientras que me apegaba más a este libro, mientras entendía más el carácter de Dios, mientras entendía más el sacrificio de Jesucristo, mientras entendía más el plan de la salvación y el amor que Él tiene por mí, mi vida fue cambiando cada vez más y más hasta que hoy sigo en el progreso de la perfección para gloria y honra del Señor. Pero esto es imposible sin la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, hoy para una reforma y un revamiento, este libro tiene que ser nuestra prioridad, no Facebook, no Instagram, no inclusive YouTube, películas, no, nada de eso. Este libro debe ser nuestra mayor prioridad en las mañanas, en las noches, mientras que camina, mientras que se duerme, meditando en él, mientras que camina, escúchelo en MP3, mientras que lava los trastos, escúchelo en MP3, mientras que maneja, mientras que va en el bus. Si ya salió la cuarentena, escúchelo, vaya leyendo, ténganlo en el celular, apúntese palabritas, versículos pequeños, memorícelo. David dijo, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Haga todo lo que pueda para escudriñar, para entender, para leer este libro, para memorizárselo, porque va a ser más fácil que Dios hable en usted. Haga todo lo que pueda para entender el amor de Cristo y el plan de la salvación que es revelado en este libro. Sin la palabra de Dios no hay reforma ni avivamiento. Sin la palabra del Señor, como ustedes pueden ver ahí, no hay una conversión. Pero si seguimos leyendo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, nos vamos a encontrar aquí en el mismo versículo 11, que después de haber leído las palabras, o después de haber escuchado las palabras, después de haber escuchado la Biblia, ¿verdad? En nuestro lenguaje hoy,
Josías se rasgó sus vestidos y ese es un símbolo de arrepentimiento. Si usted lee en el libro de Levítico, Deuteronomio, el rasgarse los vestidos era un símbolo de arrepentimiento. De hecho, si usted lee también en el versículo 19, vamos a encontrar que dice, y tu corazón se enterneció, recordando lo que pasó cuando él escuchó las palabras de la ley, y te humillaste delante de Jehová. Y sigue recordando, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Entonces aquí encontramos el segundo paso para arrebatamiento y reforma en la vida de Josías. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento. No puede haber reforma ni reavivamiento si nosotros no entendemos lo malo que pasó, si no entendemos que debemos arrepentirnos, si no entendemos que arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. ¿No? A ver, no 180, ¿verdad? 90. Bueno, 180. Ustedes agarran el punto. Arrepentimiento, yo voy por esta dirección, entiendo que estoy mal, me arrepentí y ahora empiezo a ir por esta dirección, ¿verdad? Yo creo que esos son 180, sí, porque el otro es 360, exacto. 180 grados, arrepentimiento. No puede haber reforma ni reavivamiento si no hay arrepentimiento. Cuando Josías escuchó las palabras de la ley, cuando Josías entendió que venía juicio, entonces él rasgó, siendo el rey, mostró humildad, siendo el hombre más importante de la nación, rasgó sus vestidos. Su corazón se enterneció, según versículo 19, y se humilló delante de Jehová y lloró. Estaba arrepentido. Y nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que venir al Señor y tenemos que decirle, Señor, yo conozco que estoy haciendo mal en esto. Dios nos dio una mente, mis hermanos. Yo conozco que necesito cambiar. Por favor, ayúdeme a vencer. Me arrepiento. Deme el poder. La sierva del Señor dice esto en Camino a Cristo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y no solo eso, mis hermanos. Está muy bonito estar triste por lo que uno cometió mal, pero no termina ahí. Es tristeza y también abandono del pecado. Ustedes pueden leerlo ahí en su pantalla. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta que cometemos un error, tenemos que con humildad rasgar nuestras vestiduras espirituales, nuestro corazón, pedirle al Señor por pureza, pedirle al Señor por perdón, inclusive por arrepentimiento mismo, porque es un don que viene del Espíritu Santo. Si usted no se siente arrepentido es porque no conoce su pecaminosidad. Y si no conoce su pecaminosidad es porque no conoce el sacrificio que el mismo Dios hizo. Al final, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nosotros logramos entender esto de una mejor manera. ¿Ok? Entonces ese fue el segundo paso. Ahora vamos a encontrar aquí también, volviendo a la historia, que aquí vamos a encontrar en el versículo 19, quedándonos ahí. Usted va a encontrar una frasecita en la última parte. Voy a leer todo el versículo, pero vamos a enfocarnos en la última parte. Segunda de Reyes, recuerden que estamos ahí, capítulo 22, versículo 19, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, ¿verdad? Hablando Jehová a través de esa profetisa, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces, el tercer paso para un reavivamiento y reforma es la oración. La Biblia dice que Jehová oyó a Josías, ¿ok? Y aunque no tenemos una referencia en la Biblia que Josías oró públicamente, por lo menos a este punto, sí entendemos que Josías oró y mostró un arrepentimiento y una oración y una petición a Jehová, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Jehová oyó. Y es porque entonces Josías suplicó, ¿verdad? Pidió. No puede haber reforma ni reavivamiento si no hay oración. Y recapitulando, ocupamos la palabra de Dios, ocupamos un arrepentimiento y ahora ocupamos orar, conversar con Dios. La sierva del Señor nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Orar no es repetir las cosas. Orar no es hacer un decálogo para que las personas vean qué tan bonito nosotros hablamos. Orar no es algo que tenemos que hacer porque somos adventistas o cristianos. Orar es hablar con Dios como un amigo. ¿Cómo habla usted con sus amigos? Todos se los cuenta, especialmente aquellos que son confidentes.
Cuando está con su amigo, usted también deja que su amigo hable. Usted aconseja, usted pide. Tenemos que hablar a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Esa es una cita muy bonita también que dice, si esperáis la salvación, debéis ¿qué? Orar. Si esperamos reavivamiento y reforma, debemos orar. Tomad tiempo para ello. No os apresuréis ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Mi pregunta, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuánto dura usted orando? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Usted cree que eso es suficiente? Cuando usted se encuentra con su amiga, ¿cuánto dura? O su amigo, ¿cuánto dura hablando? ¿Cuánto tiempo dura usted orando? Nosotros se levanta en la mañana para orar, ¿ok? Si nosotros vemos la vida de Jesús y no tenemos tiempo para eso, pero Jesús oraba toda la noche. Nosotros encontramos en Lucas 11 que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y saben qué nos dice eso? Que nosotros no sabemos orar, porque nosotros oramos porque tenemos que hacerlo. ¿Quién le enseñó a usted a orar? ¿Está seguro usted que ora bien? Bueno, la sierva del Señor es clara. Como usted habla con su amigo, debería hablar con Dios. Y mis hermanos, no tenemos tiempo para ir en detalle en cada una de estas cosas, pero la oración tiene mucho poder. Mi esposa es un ejemplo vivo de eso. Todo lo que ella oró y muchas cosas por las que he pasado, las oraciones que yo he hecho, pero lamentablemente no estamos tan ocupados hoy, tantas cosas que hacer que no hay tiempo para orar. Yo les motivo a ustedes de que realmente planeemos una estrategia para que podamos orar más. Ponga su reloj, su despertador, ponga ¿cómo se llama esto? Su celular a que suene en diferentes horas del día. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Demasa solía tener mi teléfono a orar cada 3 horas y me iba al baño. Cuando vibraba, me iba al baño a orar. Si no podía ir al baño, levantaba una oración en la mente. Pero esto me ayudaba a estar más en contacto con Dios. Levantémonos en la mañana y desarrollemos el hábito de madrugar y orar. ¿Ustedes creen que orar 1 hora es suficiente? ¿Ustedes creen que orar tal vez 2 horas es suficiente? Si la oración se vuelve penosa y gravosa, significa porque nosotros no sabemos orar. Si Cristo es nuestro mejor amigo, si Cristo es una persona especial, si Cristo es una persona placentera, si nos podemos deleitar en Él, mis hermanos, cuando nosotros oramos no podemos cortar. ¿Alguna vez ha hablado usted con una persona por teléfono, ahora que estamos en cuarentena, y no puede cortar? Yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa, que allí está, y ella es testigo, ella vivía en Nueva York. Y bueno, yo estaba en Chile en un momento y después me vine para acá en Georgia, que eso es como estar en México y en Panamá, ¿verdad? Porque Estados Unidos es bien grande, ustedes saben. Entonces ella me llamaba, ¿verdad? Y nos quedábamos como cuánto, Linda, hablando. Sí, muchas veces, esto no, no hagan esto en casa, pero muchas veces ella me llamaba como a las 8, nos quedamos como hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Y solo hablando, y muchas veces ella me decía, yo le digo, Linda, ya quiero dormir, y ella me decía, bueno, duérmase para verlo, ¿verdad? Porque hablamos por FaceTime, ¿verdad? Por video. Entonces, eso pasa cuando usted está enamorado, eso pasa cuando usted tiene cosas bonitas, ¿verdad? Eso pasa cuando usted tiene amigos. ¿Por qué no puede pasar con Dios? ¿Por qué no podemos orarnos y decir, uy, Señor, tanto estaba esperando para hablar con usted, ¿verdad? Cuéntele sus ansiedades, cuéntele sus problemas, dígale que usted no quiere orar. Me acuerdo una vez cuando llegué del trabajo, había tenido un día difícil y me había tenido problemas con un compañero. Yo llegué al trabajo y yo le dije, Señor, no quiero orar. Y algo me dijo, bueno, dígale, si usted no quiere orar, dígale, son amigos. Dios es un ser vivo, no es un título, es un ser vivo, Él está esperando por usted. Yo sabía, Él está esperando. Yo llegué a la casa, ¿verdad? Yo dije, la verdad, Señor, no quiero orar. Y yo me acuerdo que me arrodillé en mi cama, y le dije, Señor, la verdad es que yo no quiero orar. Y algo me dijo como en la mente, ¿por qué? Yo le dije, mire, pasó esto con este muchacho y yo siento que él no fue justo y tampoco, la verdad es que no creo que usted me ayudó en esta situación. Para no cansarlos con el cuento, pasó que había pasado 45 minutos y ahí estaba yo contándole todas mis penas y cuando terminé de orar, todo fue extraordinario. Y yo me sentí, más bien llamé a pedir perdón al muchacho, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar con Dios. Dígale que usted no se siente feliz, dígale que no siente nada, hable con Él. Él realmente va a escuchar su oración, va a escuchar, va a hablar, va a comulgar con usted. Mira lo que dice aquí. Esa es una cita maravillosa. Dice, Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo.
Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Sigue diciendo, por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. ¿Usted creía que Satanás era poderoso y que todos los ángeles eran poderosos? Bueno, usted siendo el más débil y el más pecador, usted puede contra él y contra todos. ¿Pero cómo? Si se le sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano, de Fabián, de Giselle, de Ignacio, amable monje, no sea que despierte sus energías, hermana María, y te impulse a orar, te impulse a ir a Dios en oración. Por eso es que Satanás hace las cosas así, de calladito, a través del Facebook, a través de Disney, a través de Nickelodeon, a través de todas estas cosas, calladito. Porque si él sabe que si usted se da cuenta, mi hermano, usted se pone a orar y usted es mucho más poderoso que él y todos sus ángeles, porque Dios está con usted. Imagínese, un día vi una foto, la verdad es que ya el tiempo se me está acabando, pero bueno, un día vi una foto de una persona que estaba orando, ¿verdad? Así, sensible, tierna, toda débil, y detrás de él estaba Dios, un poderoso, Jesús poderoso, ¿verdad? Nada es exactamente así. Usted es poderoso cuando está de rodillas, mi hermano y mi hermana. Usted es poderoso, más fuerte que él y más fuerte que sus ángeles cuando está de rodillas. Hay que orar, hay que pedirle al Señor. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y el siguiente paso para un avivamiento y una reforma lo encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 23. La Biblia dice, bien rápidamente, dice, entonces el rey mandó, después de todas estas cosas, vamos a hablar un poquitito, después vamos a resumir lo que hizo el rey. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, él como ejemplo, él como líder, dice que hizo pacto delante de Jehová, de quien iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y mire lo que pasó con el pueblo de Israel, extraordinario. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El siguiente paso para reforma y reavivamiento es que nosotros tenemos que hacer evangelismo. No puede haber reforma ni reavivamiento si no hay evangelismo. No puede haber reforma ni reavivamiento si no hay evangelismo. Una vez de que usted comprende la palabra del Señor, una vez de que ha sido transformado, una vez de que usted es poderoso en Dios a través de la oración, una vez de que usted se arrepintió, una vez de que Dios camina con usted, usted no puede quedarse con esto. Usted tiene que compartirlo a las demás personas. Y aquí Josías, una vez de que leyó las palabras, una vez de que reconoció los testimonios, una vez de que reconoció que guardar los mandamientos era importante, él fue a todo el pueblo y con su sinceridad, con su honestidad, leyó la Biblia, con su testimonio. Él dice, ¿verdad? Que él estaba compungido, que él estaba compungido con su cara, con su rostro. Vamos a leerlo pronto. Todas las personas dijo, este hombre ha sido transformado. Hay algo especial en este hombre, su cara está brillando, hay algo especial en los hermanos de la iglesia del Mora, hay algo especial en ellos. ¿Por qué son así? ¿Por qué no tienen miedo del coronavirus? ¿Por qué no tienen miedo de las cosas que están pasando? ¿Qué tienen ellos? Y ahí donde todo el mundo dijo, pues aceptamos el pacto, queremos ser adventistas, queremos ser cristianos, porque hay algo diferente en ellos, hay algo diferente en ellos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Muchos suponen que el espíritu misionero y las cualidades para el trabajo misionero constituye un don especial que se otorga a los ministros y a unos pocos miembros de la iglesia, y que todos los demás han de ser meros espectadores. Nunca ha habido mayor error, dice ella. Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero
porque el ser cristiano es ser como Cristo. ¿Le gusta a usted predicar? ¿Le gusta tocar puertas? ¿Le gusta mandar en mensajes evangelísticos? ¿Le gusta compartir a las personas de Dios? ¿Les gusta contar su testimonio? Si a usted no le gusta, significa que hay un problema porque usted no es cristiano, según ella. Yo no lo digo, lo dice ella. Todo cristiano, todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero, el deseo de salvar almas, el deseo de bendecir a otros, el deseo de hablar a Cristo sobre otros. Eso todo cristiano debe tenerlo. Mire lo que dice esta otra. Un alma verdaderamente convertida avanzará por fe para salvar a otra y luego a otra más. Los que hacen esto son instrumentos de Dios, son sus hijos y sus hijas. Y esto es tan importante, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros somos transformados, cuando la Biblia ha cambiado nuestro ser, nosotros queremos compartir eso. Y va a haber este deseo de evangelismo. No puede haber reforma ni reavivamiento si no hay un evangelismo intencional, si no hay un deseo de salvar a otras almas. Bueno, contando un poquito de mi experiencia, algunos de ustedes se acuerdan, no sé si va a haber audio aquí, pero uno de mis primeros sermones fue dado recordarles a ustedes una promesa que ya muchos de nosotros hemos olvidado. No sé si ustedes están escuchando. Caminamos de aquí para allá, pero nunca recordamos de que un Señor nos dijo que bueno, pronto... ese es solo un ejemplo de lo que solía hacer cuando estaba en Costa Rica. Una de las cosas que pasó en mi vida fue que una vez de que Dios me transformó y conocí el plan de la salvación, era demasiado bueno para mantenerlo y empecé a compartirlo. Empecé a ir a predicar en buses. Algunos de ustedes se acuerdan de Humberto. La cosa creció tanto y después nació Hechos y no Palabras, ¿verdad? Que por la gracia de Dios, justo Humberto, yo y algunas otras personas pudimos formar, que después se convirtió en un gran movimiento. Pero había ese deseo de compartir, había ese deseo de ir evangelismo público, había ese deseo de ir a dar estudios bíblicos, había ese deseo de predicar, de compartir lo que el Señor nos estaba dando, y hasta hoy lo seguimos haciendo, ahora que estamos lejos de Costa Rica y el evangelismo es un poquito diferente aquí en los Estados Unidos, porque en esta zona donde estoy, inclusive, no es tan mal, no se vayan a asustar, pero también hay un poquito de racismo y todo lo demás. Y aquí es muy diferente, aquí usted no puede ir tocando puertas, por lo menos donde estoy yo, ¿verdad? Es mucho más diferente. Entonces le dije a mi esposa, me siento que me estoy muriendo, yo ya no predico, ya no doy estudios bíblicos, siento que me estoy muriendo. Pues al final dije, bueno, hagamos algo en YouTube. Empecemos a compartir sermones, empecemos y bueno, ahora que vino la pandemia, Zoom, ya no hay excusa, ¿verdad? Ahora estamos predicando casi 3 veces por día. Perdón, por sábado, no por día, si no estuviera fundido, ¿verdad? Pero hay que estar, hay que hacer, hay que mandar un mensajito a los hermanos, hay que ser misioneros de esperanza, hay que agarrar el teléfono, llamar, ¿cómo está? En nuestro trabajo, me acuerdo, cuando trabajaba en esta empresa, ustedes todos las conocen de más, una de las empresas más grandes de Costa Rica, hasta ahí, tantas cosas maravillosas pasaron, la forma en la que pude dar testimonio a las personas, la forma en la que pude hacer evangelismo, sea realmente el Señor te usa grandemente, ¿verdad? Ahora, como misionero, he tenido la oportunidad de ir a Chile, de ir a Brasil, de ir a Bolivia y a otros diferentes países donde también he podido dar testimonio, conocer diferentes culturas y ser una bendición para muchas personas. Pero mis hermanos, si usted es cristiano, no puede, si usted es cristiano y no hace evangelismo, entonces no es verdadero cristiano. No lo digo yo, lo leímos del Espíritu y Profecía. Miren lo que dice la sierva del Señor también aquí. Hablando de este evento en Patriarcas sin Profetas, dice, a esta vasta asamblea el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El lector real estaba profundamente afectado, es decir, el rey, ¿verdad? Eso se refiere. El rey estaba profundamente afectado y dio su mensaje con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos. La intensidad de los sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes. Todo esto tuvo su efecto y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón. ¿No es esto maravilloso? Y esto es una de las cosas más maravillosas cuando nosotros hacemos evangelismo. Ustedes saben, es como cuando la persona dice, oye, Esteban, ¿cómo está? Hoy cristiano, sí, bendecido. Oh, sí, aquí en pruebas, pero el Señor es bien, el Señor es fiel. Hoy, ¿y qué se siente ser cristiano adventista? Oh, es una bendición, es una bendición. Y tenemos una cara de tristeza, mis hermanos, como si amar a Cristo fuera algo de un velorio, ¿me entiendes? Es cierto que pasamos por pruebas, pero Cristo nos dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, os doy. Cuando las personas de afuera ven una familia organizada,
Cuando las personas de afuera ven una persona seria, cuando las personas de afuera ven una persona con buenos hábitos, cuando las personas de afuera ven a los cristianos profundamente afectados por el sacrificio de Cristo, cuando las personas de afuera ven al cristiano quebrantado de corazón, cuando las personas de afuera ven a los cristianos con un rostro solemne y de inspiración, mis hermanos, a todos van a querer ser como nosotros. Y así como Pablo, vamos a decir, puede ser como nosotros porque nosotros somos como Cristo. Y ese es el mejor argumento para la evangelización. No puede haber reforma ni reavivamiento para la evangelización. Ahora, vamos a seguir aquí y vamos a leer el siguiente paso, el cual se halla en el versículo 13 de Segunda de Reyes 22. Miren lo que pasó aquí. Y bueno, estos pasos no fueron dados en orden, pero al final vamos a resumir todo lo que pasó y vamos a hacer, por la gracia de Dios, un pacto como hizo el pueblo de Israel para cambiar nuestros hábitos. Mira lo que pasó aquí en el versículo 13. Después de que Josías encontró el libro de la ley, ¿verdad? Y leímos versículos aquí y allá para poder construir el tema, pero ordenadamente, después de que Josías halló el libro de la ley, recuerden que él escuchó, rasgó sus vestiduras y algo pasó. Miren lo que pasó en el versículo 12 de el capítulo 22. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y preguntad a Jehová por mí. Escuchen muy bien y lean con entendimiento. Y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilquías y Ahicam, Acor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, dice la Biblia, mujer de Salum, hija de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, es decir, tenía una connotación a levita, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro de la ley que ha leído el rey de Judá. Y después ella sigue diciendo que al final no lo va a hacer en sus días. Miren qué interesante que ha pasado aquí. Vamos a ver. Josías leyó el libro. Interesantemente, fueron 56 años de apostasía. Una vez de que leyó el libro, no lo logró entender completamente. Y Josías mandó entonces a preguntar qué es lo que significan las palabras de este libro. ¿Y a quién mandó a preguntar? ¿A un profeta? Sí, y no solo profeta, a profetisa. Interesante, ¿no? Ahora, miren qué es más interesante. Ustedes saben que en este tiempo, cuando pasó estas cosas, habían varios profetas en Jerusalén y en Israel. ¿Ustedes saben quién era uno de ellos? Jeremías. Jeremías ya tenía 5 años de ministerio y era conocido como un profeta popular en el pueblo de Israel y de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué Josías no le preguntó a Jeremías, un profeta mayor o un profeta popular o un profeta dentro del canon bíblico de los 66 libros? ¿Por qué Josías le preguntó a una profetisa que no escribió ningún libro en la Biblia? Esta profetisa le explicó, le aclaró, ¿verdad? Hulda le aclaró mejor lo que decía el libro de la ley, lo que decía la Biblia, ¿ok? Ustedes ya saben hasta dónde estoy yendo con esto, ¿verdad? No puede haber reforma ni reavivamiento si descuidamos los testimonios que el Señor nos ha dado para entender mejor la palabra de Dios, ¿ok? No puede haber reforma ni reavivamiento si descuidamos los testimonios. Hay una tendencia, desafortunadamente, en la iglesia hoy, por considerar los testimonios y este don tan grande que Dios nos dio como si no fuera importante. Pero mis hermanos, el mismo espíritu que la inspiró, y ustedes pueden ver en su pantalla de quién estoy hablando, el mismo espíritu que la inspiró fue el mismo espíritu que inspiró a Jeremías, fue el mismo espíritu que inspiró a Hulda.
Josías no entendió todo lo que decía la palabra de Dios. Habían 56 años de apostasía. Él lee la Biblia y ahora no entiende. Muchos de nosotros venimos y leemos la Biblia y muchas veces no logramos entender. Pero cuando vamos y entendemos lo que muchos llaman la luz menor, es mucho más fácil entender, ¿verdad? La luz mayor, el cual es Jesucristo, pero es reflejado en la Biblia también. Entonces, el espíritu de profecía al final funciona como una lupa. ¿Ok? Nunca, miren, si ustedes leen, Hulda no le dijo nada nuevo a Josías, ni le dijo nada que no estuviera en la Biblia. Simple y sencillamente le confirmó lo que él leyó, pero se lo dijo de una manera clara y sencilla. Y lo envió una vez más a la Biblia. Miren qué interesante, o al libro de la ley, ¿verdad? Estamos traduciéndolo en nuestro lenguaje. Mis hermanos, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, miren qué interesante que cuando Josías leyó, cuando Josías evangelizó, cuando Josías leyó al pueblo de Israel, ¿qué usó? ¿El testimonio de Hulda? ¿El testimonio de Elena de White? ¿El testimonio de Hulda o el testimonio de la Biblia, del libro de la ley? ¿Qué leyó? Entonces, Hulda le permitió entender mejor lo que la Biblia decía. ¿Están entendiendo el punto? Mira lo que dice la sierva del Señor. La palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Pero a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su tema de estudio viven en directa oposición a sus más sencillas enseñanzas. Muchos de nosotros leemos la palabra del Señor, algunos no la entendemos. Otros la entienden y aún así viven en oposición directa porque sacan conjeturas y sacan ideas que la Biblia nunca dice así. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y agudos, llevándolos de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. Lo mismo que hizo Hulda con Josías. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de rectos hábitos de vida. Y los testimonios generales, el testimonio refiriéndose a los testimonios del Espíritu de Profecía, los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar la atención más especialmente a estos principios. Entonces, cuando nosotros leemos los testimonios y decimos vida en el campo, o no, eso no es para mí, no me conviene, rechazado. Testimonios, un momentito aquí. Estoy en la sala, entonces aproveché. Libros rojos que le llaman. Testimonios. Reforma Pro Salud. Rechazado. No es para mí. Testimonios. Diversión, entretenimiento. Rechazado. No es para mí. Testimonios. Pero si no nos damos cuenta que todo esto está aquí. Ella nunca puso nada nuevo. Ella nunca dijo nada nuevo. Simple y sencillamente es como una lupa que nos permite ver mejor qué es lo que está pasando en la Biblia. Así como Josías nos permite entender realmente lo que está aquí para acercarnos a Cristo. Pero muchos de nosotros lamentablemente no la aceptamos como debería. Supuestamente yo estaba supuesto a durar 40 minutos y siempre uno se alarga. Pero bueno, mis hermanos, para ir terminando, cuando yo entré a la iglesia me pasó lo mismo y nunca me enseñaron del espíritu de profecía. Tenía como unos 4 meses de estar en la iglesia, nunca escuché hablar del espíritu de profecía, nunca escuché hablar de los testimonios, y la primera vez de que un pastor la mencionó y la primera vez de que un hermano me dijo del espíritu de profecía, yo casi me salgo de la iglesia porque pensé que era fanatismo. Casi me salgo de la iglesia y Dios me dijo, espere. Y entonces digo yo, bueno, vamos a ver, fui a YouTube y vi un video y este video hablaba mal en contra de Elena de White y ponía un montón de citas adulteradas. Cuando vi ese video me senté bastante compungido, me senté bastante aturdido. Yo dije, cometí un error de entrar en esta iglesia adventista. Esta gente es fanática que cree en una mujer que no está en la Biblia. Y el Señor me dijo, vaya, pruebe. Y yo agarré y hablé con una persona, me pasó los libros en digital y empecé a probar todo lo que decía el video y me di cuenta cada una de las cosas que decía era completamente mentira. Leí El deseado de toda la gente, leí El conflicto de los siglos, leí Patriarcas y Profetas y sigo leyendo otros libros que hemos podido leer. Mis hermanos, mi vida ha sido completamente cambiada porque ahora entiendo mucho mejor la palabra de Dios. Ahora entiendo mucho mejor a Cristo y es importante que nosotros pongamos al Espíritu de Profecía donde debe de estar y en nuestro hogar lo podamos estudiar. Si usted es padre, usted debería estudiar consejos de hogar cristiano, conducción del niño. Si usted debería estudiar evangelismo, usted debería estudiar el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días. Mis hermanos, tenemos que realmente poner esto en el lugar donde tiene que ir. Mis hermanos, el tiempo nos pasó muy rápido y no voy a hablar del último, pero básicamente, bueno,
lo vamos a dejar, vamos a hacer un tema después diferente solo del último, ¿verdad? El último tenía que ver con la reforma pro salud, ¿ok? Pero vamos a hacer un tema diferente de todo esto. En realidad, este es un seminario completo que nada más lo hice en un sermón, donde hablo un sermón de cada uno de los eventos, pero yo oro para que el Señor realmente nos ayude a estar reavivados y reformados. No puede haber reforma sin la palabra de Dios. No puede haber reavivamiento ni reforma sin arrepentimiento. No puede haber reforma ni reavivamiento sin oración. No puede haber reforma ni reavivamiento sin el espíritu de profecía. Y no puede haber reforma ni reavivamiento sin evangelismo. Y estudiaremos después que no puede haber reforma ni reavivamiento si no cuidamos este templo que el Señor nos dio. Si quieren saber más de eso, también pueden ir a mi canal de YouTube haciendo un poquito de promoción. Hay un tema allá hablando del lóbulo frontal también y hablo un poquito más de salud. Pero mis hermanos, Josías empezó esta reforma. Un niñito empezó esta reforma, encontró la palabra del Señor, preguntó al testimonio del Espíritu de Profecía, se sintió arrepentido, oró al Señor, hizo evangelismo y Dios le permitió crear una gran reforma en su vida personal y en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted para reformar su vida? ¿Va a empezar a tomar pasos? ¿Va a empezar a estudiar más la Biblia? ¿Va a empezar a reconocer y arrepentirse, pedir perdón por sus pecados? ¿Va a empezar a orar más constantemente? ¿Va a hacer evangelismo? ¿Va a estudiar más el Espíritu de Profecía? Ese es mi llamado para ustedes. Esperemos y espero que ahora pueda hacer planes para poner esto en práctica. Y ahora voy a llamar a mi esposita para que ella entonces pueda tener el especial. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga y realmente mantengámonos consagrados para la gloria de Dios.